quiero dirigirlos al texto que leíamos en el momento de las ofrendas. Primera de Pedro, capítulo 1, particularmente los versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Los animo a ponerse sobre sus pies. Como solo son 2 versículos, yo leeré el versículo 15 y de forma unánime leeremos el versículo 16, ¿de acuerdo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y versículos 16. Leo para ustedes la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Juntos. Vamos a orar. Amado Señor Padre, bendito eres en tu misericordia y en tu bondad. Nos has dado tantas bendiciones en la mañana de hoy. La bendición propia de la vida, aire en nuestros pulmones, quizás el techo donde hemos amanecido, los alimentos que has puesto delante de nosotros, Señor. Y nos has dado este día, Señor, que conocemos como el día de reposo, que es el día donde tenemos comunión contigo. Precisamente para experimentar el gozo y la comunión contigo, Padre. Al leer este texto nos encontramos una demanda para nuestras vidas. Y conocemos que el estándar es tu propia santidad, lo cual, Señor, nos hace sentir temerosos, humillados, porque nuestra vida no siempre refleja eso. Pero, Padre, hay esperanza para nosotros cuando miramos a Jesús. Esperanza porque en primer lugar entendemos que la comunión contigo depende de su obra y no la nuestra. Esperanza para nosotros porque entendemos que hemos sido cubiertos con su rectitud, con su perfección, Señor. Y eso nos hace ser aceptados delante de ti. Hay esperanza para nosotros porque Él nos santifica, porque Él intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote para que tu palabra sea aplicada a nuestros corazones. Por eso oramos, para que en tu misericordia y gracia sigas dándonos gracia sobre gracia en el entendimiento de tu palabra y en la aplicación de ella. Danos un espíritu humilde para aprender, Señor, y un corazón dispuesto a aprender de tu palabra. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El título de estos 2 sermones del día de hoy, si el Señor lo permite, el próximo domingo, es el manejo cristiano de las finanzas. Y dándole honor a quien debo darle honor, esto fue una enseñanza que llegó a mi vida hace unos 7 años atrás, que muchas veces he vuelto a ella, como cuando usted estudia su carrera profesional y quiere como no olvidar los conceptos aprendidos. Ha sido tan de beneficio para mi alma que cada vez que he tenido la oportunidad, he podido estudiarlas o compartirlas con algunos de ustedes. En realidad ha sido con un par de parejas dentro de la iglesia con quienes he podido compartir esta serie de enseñanzas. Son 9 o 10 puntos prácticos de cómo debe ser el manejo cristiano de las finanzas. Son 9 principios. No lo vamos a ver todo, como les decía, en un solo sermón. Estaremos viendo 2 sermones acerca de esto, pero quizás para algunos puede parecer más un tipo de escuela dominical, pero considero que es adecuado traerlo desde el momento del sermón por tantos asuntos que vemos en nuestro diario vivir. Ahora, como les decía en el momento de las ofrendas, ¿por qué si vamos a hablar del manejo cristiano de las finanzas, estamos leyendo ese texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16? Como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En la versión NBI dice, santos en todo lo que hagan. ¿Qué tiene que ver la santidad con nuestras finanzas? Bueno, esa es una declaración que abarca todas las áreas de nuestra vida. Significa que conforme usted vive, evidencia el llamado de aquel que precisamente lo eligió. Él evidencia su carácter. Quiere decir que hay una responsabilidad en usted y en mí, si se identifica como creyente, de examinar y ajustar todas las áreas de nuestra vida a la voluntad de Dios. Si usted es creyente, va a evidenciar ese cristianismo en la forma en la que vive. Jesús dijo, si usted me ama, eso implica que si usted profesa amor por mí verbalmente,
tiene que vivir de tal manera. ¿Cómo es? Guardando mis mandamientos. Ser santo en las finanzas, en el mundo que vivimos, en las finanzas que vivimos, con la naturaleza caída que tenemos, es un asunto que no es tan sencillo en la práctica. De decir sí, rápido. Vivo mis finanzas como un creyente. Pero de vivirlas, realmente es así. Yo espero, por la misericordia de Dios, que estas enseñanzas puedan hacernos meditar y ajustar lo que tengamos que ajustar para mostrar santidad en nuestras finanzas. Hay un viejo refrán en el pueblo cristiano, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Dice, el bolsillo es el último en convertirse. ¿Ustedes han visto eso, no? Ustedes entienden que en la conversión, en el nuevo nacimiento, es decir, dejar de ser incrédulo y ser creyente en Dios por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros, el Señor obra poderosamente y esos viejos deseos humanos, carnales, pasan a un lado. Sin embargo, quedan algunos todavía remanentes en medio de nosotros. Para usted, si es cristiano, ha podido ver cómo aborreció asuntos que antes amaba después que el Señor obró en su corazón. Pero también ha visto cómo otros todavía permanecen en ustedes. Pongamos un ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, era conocido como Saulo de Tarso. Saulo, que era un perseguidor, un homicida de la iglesia de Cristo. El Señor lo llama, lo salva, lo convierte y deja de ser Pablo un perseguidor, un homicida. Pero siguió luchando con otro tipo de pecado, como por ejemplo, ¿cuál? El orgullo. Y nosotros como cristianos muchas veces, cuando el Señor ha obrado en el nuevo nacimiento, hemos visto cómo algunos deseos pecaminosos quedaron atrás. Pero todavía batallamos con algunas áreas de nuestra vida. Y yo creo que el 99% batalla con el área del bolsillo y de las finanzas. Quiero que, como les decía, podamos ver a la luz de la palabra algunos principios importantes que tienen que ver con eso, con el manejo cristiano de las finanzas. Y para ver el manejo cristiano de las finanzas, quiero que empecemos con un primer principio. El primer principio es que todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. 3 textos únicamente de los muchos que hay acerca de esto. Por cierto, estaremos usando varios textos que yo se los iré dictando o leyendo. Y si usted desea, puede examinarlo después con tranquilidad en su casa. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. El Salmo 24, versículo 1, ¿qué dice? Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50, versículo 10 al 12. Dice el Señor: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Quién de nosotros dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es todo el mundo? Todos, la gran mayoría, hijos o varones o esposos, acudimos a la compañía femenina cuando tenemos hambre. Eso sucede en mi casa tipo 6 de la mañana, 5:50. La segunda palabra de mi hijo es: tengo hambre, luego de llamar a su papá. Pero solamente el Señor puede decir: si yo tuviese hambre. Eso es una figura literaria, haciendo una suposición. Recuerden, Él es espíritu. Porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces vemos en 3 versículos el énfasis que hace Dios de que todo le pertenece. Mío es todo el bosque, todo lo que se mueve en los campos me pertenece, mío es el mundo y su plenitud. Ahora, ¿por qué las Escrituras marcan ese énfasis con tanta constancia en varios versículos? ¿Por qué la insistencia de Dios de dejar en su palabra que todo le pertenece? ¿Por qué será? Con toda seguridad no es porque Dios tenga temor de que se le pierda. Ustedes han visto cuando están los niños jugando, que llega a esas pequeñas edades: esto es mío, 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 cuando ven otro niño. ¿Y por qué insiste tanto de que es de él, de él, de él? Porque no quiere que se lo quiten. Pero Dios no insiste en su palabra de que todo es de él porque tenga temor a perder lo que le pertenece.
Primero porque Él es soberano y segundo porque Él es poderoso para cuidar de lo que Él es soberano, de lo que Él ha creado. Ahora, mucho menos vamos a pensar de que Dios sea egoísta y que quiere que acaparar todo para Él, como precisamente el corazón de un niño que manifiesta su egoísmo. Todo lo contrario, vemos la benevolencia, vemos la generosidad de Dios desde la creación, aún antes de la caída. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Génesis 1, 28 al 30? Multiplicaos y fructificaos. Y ahí les dice, mire, todos estos árboles que producen frutos son para ustedes. Todos los animales que vuelan, que están en la tierra y bajo el mar, son para el sustento de ustedes. Eso repite el salmista en el Salmo 8, versículos 6 y 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, haciendo referencia del momento de la creación al hombre. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, si ya nos dimos cuenta que no procede del temor o del egoísmo, ¿cuál es la insistencia de Dios en su palabra de decretar de que todo le pertenece? Bueno, la respuesta es por causa del hombre y de la mujer, o sea, de ustedes y mío. ¿Por qué? Porque nosotros se nos olvida reiteradamente en la práctica que lo que tenemos no es nuestro, sino que se nos ha sido otorgado, delegado para administrarlo. Es por eso que Dios no solamente nos tiene que recordar que las cosas le pertenecen a Él, sino que también nos recuerda la siguiente verdad de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Nada has traído a este mundo, por lo tanto, nada puedes sacar. ¿Cuál es la evidencia que lo que usted tiene no le pertenece? Que cuando usted se muere no se lo puede llevar. ¿Cierto? Si fuera suyo, se lo pudiera llevar. Pero como no es suyo, no se lo puede llevar. Todo pertenece a Dios y ese es nuestro punto de partida del manejo de las finanzas cristianas. Ahora, como Él es el propietario, he aquí el segundo principio, como todo pertenece a Dios, entonces Él es quien lo da por gracia. Él es el que nos permite acceder a sus recursos. Leímos ese principio en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12 ahorita, ¿cierto? Vamos a ver entonces, en el versículo 11, perdón. Ahí mismo, en Primera de Crónicas 29, el versículo 12 dice lo siguiente. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Él es el dueño, Él es soberano y esa soberanía se manifiesta a quien se la da, en la manera en que la da y que siempre la da por gracia y no por méritos. La prueba de eso es que usted nada se puede llevar. La prueba de eso es que nada se puede llevar. Ahora, la soberanía o mostrar de que Él es propietario de lo que usted tiene no solo se evidencia en cuando Él se lo da, sino también cuando ¿qué? Él se lo quita. Si usted tiene un electrodoméstico, un televisor en su casa y usted va a viajar 3 meses y usted sabe que su vecino no tiene hijos o él vive con su familia, usted voluntariamente y por gracia decide ¿qué? Prestárselo. ¿Por qué? Porque usted ha sido quien lo compró. Usted puede hacer uso de ese televisor. ¿Dónde se manifiesta que también es suyo? No solamente cuando se lo prestó, sino también cuando se lo pide que se lo dé nuevamente. Y ahí el problema, o uno de los tantos problemas donde se evidencia y por lo cual Dios tiene que hacer demasiado énfasis que las cosas son de Él, no nuestras. ¿Qué sucede en tu corazón y en el mío cuando Dios decide quitarnos? ¿Cómo nos sentimos? Decepcionados, reclamamos a Dios, murmuramos contra Dios y dudamos de su bondad y de su amor. No seguimos el ejemplo de Job, y Job evidencia que Dios da y que Dios quita, ¿no? Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, pero en la práctica no sucede así. Por eso les decía la importancia de ser santos en nuestras finanzas.
Es apenas natural que el ser humano adore a Dios cuando Dios le da de sus ricas bendiciones. El incrédulo hace eso. Es muy curioso que el incrédulo agradece a Dios cuando tiene beneficios económicos, aún en lo ilícito. Ustedes no han visto o han leído personas, entrevistas, series de actividades ilícitas de nuestro país relacionadas con drogas psicoactivas. ¿Cómo estas personas celebran cuando han conseguido la meta que se propusieron de llevar las drogas a otro país? Incluso se encomiendan verbalmente, que es blasfemia, a Dios. Incluso en el sicariato, en medio de la idolatría, tienen una referencia a encomendarse a algún tipo de imagen idólatra, obviamente, pero con la convicción de que la divinidad te va a favorecer en el acto que tú estás haciendo, que sea ilícito, que te genera financieramente una entrada, utilidad. Aún el incrédulo agradece cuando recibe alguna bendición. Pero ¿qué pasa cuando Dios decide quitarnos? Cuando Dios decide cambiar nuestras circunstancias. Ahí sí se pone las cosas, como decimos, color ¿qué? De hormiga. Ahí es difícil reconocer que así como Él da, también tiene potestad para quitar. Y es difícil aceptar de buen agrado y permanecer en adoración a Dios, en comunión con Dios. Cuando Él decide quitarnos, y lo muy curioso, que quita lo que no es nuestro, sino lo que nos había dado por gracia. ¿Recuerdan el ejemplo del televisor que les ponía? Si usted es el propietario del televisor y usted bondadosamente decide prestárselo a su vecino, porque usted entiende que él no tiene y tiene familia y que quiere que lo use mientras el periodo que no está, y usted se devuelve, usted llega en la mañana, está la esposa de su vecino, usted entra, le toca, le pide, voy a retirarlo, lleva a su casa, el vecino llega tipo 6 de la tarde y encuentra y abre la puerta que no está el televisor que es suyo, se enoja y se aira profundamente y va a tocar su puerta y va a reclamarle que por qué se lo llevó. ¿Usted qué sentiría de ese vecino? Ahora entienden un poco, qué bien. Ahora entienden un poco que usted es el vecino que se aira en contra de Dios. Porque ya la Biblia estableció insistentemente que todo le pertenece a Él. Entonces tenemos que recordar que si Él es dueño, entonces tiene potestad para darnos, gloria a Dios, y para quitarnos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Solo en la medida que creamos, que tengamos la fuerte convicción de mente y de corazón de que Dios es verdaderamente dueño de todo, vamos entonces a permanecer siempre en una relación de adoración y reverencia a Dios y seremos santos en la administración de nuestras finanzas. Evidenciaremos nuestro cristianismo en las finanzas con una fuerte convicción de que Él es dueño, verdaderamente dueño. Ahora, un tercer principio. Él es dueño de todo, ¿cierto? Y Él lo da, ¿cierto? Pero para darlo ha establecido ciertos medios. Una de las motivaciones por las cuales me gusta en este periodo de tiempo, en enero, como les mencioné, en el 2022 hicimos una serie de 2 Corintios capítulo 8 y 9, que fueron 5 sermones, es porque si usted busca o asiste a una congregación protestante, cristiana, en este periodo de tiempo, tengo entendido, durante el mes de enero, se hacen varios servicios particulares referentes a las finanzas, que tienen ciertos tipos de títulos. Algunos las llaman primicias, otros las llaman siembras, otros los llaman pactos, otros los llaman siembra y prospera, no sé, ustedes tienen más experiencia en esas artimañas, expuestas a esas artimañas que yo en cierto punto. Por eso me gusta en este periodo traer enseñanza bíblica acerca de las finanzas, que son necesarias para todos en cualquier momento. Pero para contrarrestar un poco sobre eso, es muy curioso, estamos hablando acerca de los medios que Dios ha establecido para bendecirnos, porque Él es el dueño. Y ya lo vamos a mirar. Pero es muy curioso, por ejemplo, a mí nunca se me olvida que yo un día estaba sentado en una congregación, no diré el nombre, pero yo antes asistía allá, y estaba escuchando un día algo que me emocionó.
Y decían algo como, mira, Dios bendice de cualquier manera. Vaya a un cajero automático, si usted tiene una cuenta de ahorros, y meta la tarjeta. Y si Dios quiere, usted podrá encontrar algo ahí. Y recuerdo que pasó a alguien como a los 15 días y contó el testimonio que le pasó. Que era real. Y insistían en que eso sucediera. Obviamente, vivimos en una economía, particularmente en nuestra ciudad, la cuarta ciudad con la inflación más alta del país. El promedio fue 13%, estamos en el 15.7%. Es más caro vivir en Valledupar que vivir en Bogotá. Eso nos lleva a pensar de que a los que se nos habla de tener más ingresos, pues todos deseamos tener más ingresos. Y ese tipo de enseñanza de que Dios te puede bendecir aún depositando en tu cuenta, que tú puedes ir, meter tarjeta, y si encuentras el dinero es tuyo, pues todo el mundo quiere decir amén a eso. Providencialmente, 2 años después, asistiendo a un seminario que asistí en Barranquilla, en un periodo de tiempo, en una clase, el pastor estaba hablando acerca de esto y usó el mismo tema. E hizo una pregunta que yo en ese primer momento que me dijeron la historia, o que estaba presente, no medité. Él decía, ¿qué pasa si usted va al cajero, mete su tarjeta y encuentra un dinero que no es el resultado de su trabajo o de que alguien que usted conoce hizo la transferencia? Usted dice, apareció ahí por arte de magia, providencialmente, bendición de Dios. Pues quiero decirle que ese dinero, y decía el pastor, y es lo que les quiero decir a ustedes, tiene un dueño. Usted está utilizando un medio que tiene un propietario, que es privado, que es el banco. Si el banco se equivocó o le llegó a su cuenta un dinero que usted no esperaba, eso no es suyo. Eso tiene un propietario privado. Las transacciones digitales se hacen reales físicamente en el momento que usted saca el dinero o va y hace una compra. Ese dinero se vuelve físico y se vuelve de alguien. ¿De quién? Del banco. Y eso se llama hurto, si usted no lo devuelve. Y yo ese día quedé sentado como, ay. 2 clases de enseñanzas que evidencian cuál no es el medio que Dios ha establecido para dar de lo que por gracia da. Porque Dios bendice de una manera. Y tengo para ustedes el secreto. La manera en que Dios bendice. No tiene que meterse la mano en el bolsillo o en la billetera en este momento, tranquilos. No van a pasar aquí al frente otra vez con las hermanas con las bolsas, tranquilos. Abra sus oídos para que conozca el secreto de cómo Dios bendice y aumenta sus finanzas. Se llama trabajo. Trabajo honrado y diligente. Y diría alguno, pastor, así que chiste. Proverbios 10. Vamos a ir, a esta vez sí vamos a ir. Proverbios 10. Versículos 4 y 5. Proverbios dice lo siguiente: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Proverbios 12, ahí mismo, Proverbios 12, versículo 11, el que labra su tierra, ¿qué? Se saciará de ¿qué? Pan. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimientos. La Biblia destaca que el medio adecuado para recibir la bendición de Dios es el trabajo. Tanto así que condena lo contrario. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 dice: si alguno no quiere trabajar, ¿que no qué? Que no coma, no coma. Dios nos advierte que el pecado, escuchen, la pereza es un pecado. Dios nos advierte que el pecado de la pereza es una de las tantas causas de la pobreza. ¿Vieron eso? La solución no es el asistencialismo.
Lo que se espera es tener mejores oportunidades de empleo, eso sí es cierto. La política debe ser crear empleo, no crear asistencialismo. Me refiero como política gubernamental. Por eso es complejo sostener el asistencialismo por medio de agravar impuestos a quienes producen empleo. Porque el medio adecuado es el esfuerzo, el trabajo. Ahora, cuando hablamos de trabajo, no tenemos que tener la mentalidad que tenía, hablando de política, un político de nuestro país que hace años decía, trabajar, trabajar, trabajar. Porque se trata de trabajar con diligencia y sobre todo con las prioridades adecuadas. Y la prioridad adecuada no es el trabajo. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas que serán añadidas? Si ustedes recuerdan ese pasaje, techo, comida y ropa. Techo, comida y ropa. Porque algunos hacen de el trabajo su prioridad y trabajan tanto que no tienen tiempo ni para comer, ni para cuidar su salud, ni para vestirse, ni para más nada. Y mucho menos para buscar al Señor. Todos conocemos esa historia, ¿no? De aquel que orábamos por trabajar, de aquel hermano por el que orábamos para que tuviera un trabajo y Dios le proveyó el trabajo y hoy en día no sabemos si es hermano, porque no lo volvimos a ver. Entonces, Dios bendice, nuestro tercer principio, donde nos encontramos, el primero, Él es dueño de todo. Segundo principio, tiene potestad de soberano para dar y para quitar. Tercer principio, Él ha establecido los medios adecuados para dar. Y el medio adecuado es trabajo, trabajar, pero de tal manera que lo hagamos con la diligencia que se evidencia en las prioridades. Por el trabajo usted no abandona a Dios, por el trabajo usted no abandona a su familia. Vamos a un cuarto principio. Vamos a un cuarto principio. Y este es muy importante y tiene algo de relación con el pasado. Y es, los recursos materiales que Dios nos da son un medio y no son un fin en sí mismos. Lo que Dios nos otorga por gracia, aún por medio del esfuerzo, del trabajo, son un medio y no son el fin en sí mismo. Y esto es supremamente importante que lo recalquemos, porque nos vamos a dar cuenta que, como vamos a ver aquí, nuestro corazón tiende a hacer del dinero un ídolo. Hacer del dinero un ídolo. En la economía en la que vivimos, donde los bancos tienen mejores intereses para créditos que para el ahorro, se nos bombardea nuestras emociones y nuestras mentes que la identidad que usted es, lo define usted como persona, es según sus posesiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se le quiere vender un calzado deportivo, no se le vende únicamente el calzado deportivo para el deporte que usted desea practicar, sino que se le vende generalmente con la publicidad de un deportista reconocido para que en cierta manera, como si eso le fuera a dar las gambetas del jugador que a usted le gusta. Pero en realidad es para hacerle sentir que usted puede ser ese jugador que está dentro de la élite únicamente por poseer ese tipo de calzado. Lo cual, obviamente, al apuntar a las emociones del ser humano, le incrementa el valor de venta. Mucho más allá de lo que salen sus costos de producción y de las utilidades por esperar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que al ser humano se le ofrece muchos asuntos de compra inmediatamente con las facilidades, compra hoy y paga después, apuntando a lo que el corazón del hombre apunta generalmente, formar una identidad por las posesiones. Porque hacemos de los bienes materiales el fin de nuestras vidas. Y es por eso que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos advierte de qué sucede cuando hacemos de los bienes materiales el propósito de nuestras vidas. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero,
Yo estoy de acuerdo con eso, pastor. Esa gente que ama el dinero tiene muchos inconvenientes. Yo estoy de acuerdo con eso. Y lo primero que yo le quiero decir es que el problema no es el dinero es algo amoral, es decir, no es bueno, no es malo. El problema no son las riquezas, tampoco la escasez, no se trata de la abundancia o de la escasez. Ambas cosas provienen de Dios, según el principio que vimos en el segundo punto. Dios da, igual Dios quita. La dificultad con el dinero no está en el dinero, sino con el corazón de cada uno de nosotros. Y es ahí donde muchos de nosotros, yo soy el primero que puedo dar fe de eso, podemos vernos lejos de tener amor al dinero, pero la evidencia práctica es irrefutable. Yo les comenté que esta enseñanza había llegado a mí hace como 7 años, creo ya. Particularmente llegó en un periodo de mi vida que yo llamo una especialización financiera, que es otra cosa de decir, fui comerciante y fue la primera quiebra que yo tuve como cualquier comerciante, caídas, subidas. Y una de las cosas que me llevó a este proceso junto con esta enseñanza, darme cuenta de lo que significa el amor al dinero, que es algo que yo le quiero transmitir a ustedes por una serie de preguntas. Sabemos, decíamos ahorita, de las finanzas que tenemos, del costo de vida, ¿cierto? Sabemos de que ya están sobrando muchos días a nuestro salario. Nos están pagando para vivir 22 días y el mes tiene 30. Sabemos de las necesidades que tenemos en nuestros hogares, de las cosas que quisiéramos vivir o experimentar que no alcanzamos a cubrir. Y ahí surge un sentimiento en nuestros corazones. ¿Qué es lo que le hace falta a su vida para suplir aquello que usted llama necesidad? ¿Un poco de qué? ¿Un poco más? ¿De qué? De dinero. Si yo tuviera esto, pudiera hacer esto. Si me pagaran un poco más o subiera mi salario un poco más hasta aquí, pudiera invitar a mis hermanos de la iglesia, a mis padres, o pudiera dar este obsequio que no he dado. Si mis finanzas llegaran a este valor, pudiera ofrendar con mayor regularidad. Eso es la mayor evidencia de la importancia excesiva que le damos al dinero. Porque al final estamos viendo, en últimas, que nuestro problema es de ¿qué? De dinero. Que nos falta más para solucionar los inconvenientes que tenemos. Que el dinero lo puede solucionar. Y el dinero viene a darnos ¿qué? Seguridad y confianza. Si yo tuviera esto, estaría tranquilo. ¿Cierto? ¿Cómo se siente el corazón cuando ve la nevera llena? Unas frases que llegan a mí los primeros días del mes. Está el arriendo, están las carnes, las verduras, los pañales. Este mes está cubierto, estoy tranquilo. Yo les decía, soy el primero en dar fe de cuando uno muchas veces dice que no ama el dinero, pero cuando usted hizo del dinero su seguridad, su confianza y que sus problemas se solucionan con eso, ¿sabe cómo se llama? Amor al dinero. El amor al dinero no solamente son para los magnates que acaparan y acumulan de más. El amor al dinero es el corazón que se fía de que si tiene todo está bien. No es que no tengamos que darle relevancia al dinero, pero hacemos del dinero nuestra seguridad y nuestra confianza. ¿Cuál es la consecuencia lógica según el texto de poner el corazón en el dinero? Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el versículo 9, ahí en 1 Timoteo anterior, habla de los que quieren enriquecerse. Es decir, de aquellos que aman el dinero. Yo no quiero ser rico, yo quiero un poco más para suplir lo que me hace falta. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque el fin que tú tienes para tu vida es la obtención y acumulación de más dinero para suplir lo que tú llamas que te hace falta. Y el versículo 9, mire, dicen, este tipo de personas caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Son tantas y tan graves las consecuencias que resultan del amor al dinero, que por eso el Espíritu Santo llama nuestra atención al decir la raíz de todos los males es el amor al dinero. Para ser más específico, ¿cuáles son esos males que nacen como consecuencia del amor al dinero? ¿Cuáles son esos males que pueden haber más, pero aquí hay unos cuantos que nos pueden hacer meditar?
Una consecuencia del amor al dinero es estimular a nuestros corazones o despertar en nosotros, ¿saben qué? La codicia. Como tenemos la idea equivocada que si tú tienes, puedes solucionar, entonces necesitas un poco más para solucionar un poco más. Y ¿saben qué? Los problemas siempre tendrás un poco más de problemas. ¿Ven? Si la idea de nuestro corazón es, si tengo un poquito más, soluciono un poco más de mis inconvenientes. Pero tus inconvenientes cada día van a ser un poco más. Aunque tengas un poco más de dinero, tendrás otros inconvenientes. ¿Cuál va a ser la reacción de tu corazón? ¿Qué necesito ahora? Un poquito más del poquito más que necesitaba antes. Incentiva y despierta en nosotros la codicia. Porque ese, mis hermanos, es un pecado que no tiene límites, el amor al dinero. Siempre vas a necesitar más. Decía el viejo hombre anciano Rockefeller, de los hombres más adinerados del mundo en su época, y aún después de muchas épocas. ¿Cuánto más quieres tener? Solamente 1 millón más. Solamente 1 millón más. El amor al dinero entonces incita a la codicia. Y una vez que la persona es presa de la codicia, pierde toda perspectiva y puede dejar a llegar a un lado los principios establecidos por Dios. ¿Vieron eso? Es por eso que muchas veces vemos que las personas, al conseguir lo que esperaban y a anhelar más, cada vez se apartan más y más de Dios. Ahí mismo en 1 Timoteo, donde estamos, en el versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, dice ahí, y luego dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Sabe de quién está hablando? Usted no se extravía de la fe si no tiene fe. ¿Quiénes son los que no tienen fe? El incrédulo. ¿Quiénes son los que tienen fe? El creyente. ¿A quién está hablando? A creyente. ¿A quién le está advirtiendo que el amor al dinero es la raíz de todos los males? ¿Usted es creyente? Le están hablando. Y a mí también. Esto implica que está hablando a los creyentes de distintas posiciones sociales. No importa el estrato social que diga su recibo de la luz. Está hablando de una condición espiritual y de una condición de su corazón que sin importar dónde usted viva y sin importar las entradas de ingresos que usted tenga, es expuesto a la codicia cuando amamos el dinero. ¿Qué es extraviarse de la fe para el creyente? Dejar de confiar y depender de Dios. Es por eso que cuando Dios actúa soberanamente y nos restringe, nos quita un poco nuestra relación con Dios, se enfría. Porque no teníamos una relación con Dios, teníamos una relación con lo que Dios nos da. Y es ahí, según el versículo 9, que podemos caer en la tentación, en la trampa, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El amor al dinero despierta la codicia en las personas, y la codicia lleva a las personas a extraviarse de la fe, a no confiar y depender de Dios. Por lo tanto, lleva a los límites de desconocer la palabra de Dios y lo lleva a salirse de la voluntad de Dios. Es por eso que usted ve a hombres y mujeres, me hago referencia, que por el amor al dinero terminan cometiendo otro tipo de pecados que en otro momento no cometerían, porque se extravían de la fe. Por ejemplo, la ganancia deshonesta. La ganancia deshonesta. ¿Por qué? Porque si a través de los medios lícitos no puedes conseguir el dinero que tú anheles y tu corazón necesita, la persona que ama el dinero ya no va a ver con mucho inconveniente echar mano a medios ilícitos, como por ejemplo meter la tarjeta al cajero esperando que el banco se equivocara y le llegara unos recursos que no son suyos y no devolverlos. O como por ejemplo incentivando en nosotros una serie de actividades eclesiásticas llamadas pactos y siembras que esperan multiplicar tus finanzas sin el esfuerzo laboral de haberla trabajado. ¿Vieron por qué es tan popular ese tipo de enseñanza? Somos un país donde en el 2008-2009 existía una pirámide que se llamaba DREF, dinero rápido, efectivo y fácil, o DRFE, fácil efectivo, en el sur del país. ¿Por qué son tan populares
Este tipo de inversiones de pirámides que te devuelven el 50, 60, 80% de tus inversiones. Porque somos personas codiciosas que amamos el dinero. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Y ojalá esto pudiera, yo no predico nunca para el celular, ni para las redes sociales, pero ojalá esto llegara a muchas redes sociales que utilicen púlpitos de Valledupar promocionando pirámides con nombre propio, Goarbit, o líderes religiosos impulsando a sus ovejas a invertir en este tipo de pirámides que lo que apelan es a la codicia del corazón. Y mi oración por ustedes es que se arrepienten, tanto el que lo expone como el que accede a ese tipo de hacer. ¿Ven? ¿Ven cómo el amor al dinero incentiva la codicia y cómo la codicia nos lleva a apartarnos de la voluntad escrita revelada de Dios y a considerar medios ilícitos? Algunos entonces justifican su pecado, como hacemos todos cuando se nos confronta el pecado. No conoces mi necesidad, yo veo a aquel que tanto prospera y yo no. Y nos metemos en miles y miles de maromas para poder pagar o evitar pagar. Eso sucede cuando el amor al dinero deja de ser un medio para convertirse en un fin. Eso no es otra cosa que idolatría, que termina tomando el lugar de Dios. ¿Cuál es la cura? Ya vimos cuáles son las causas o los males que nacen como consecuencia del amor al dinero. Estimular o despertar la codicia y tomar ganancias deshonestas. ¿Cuál es la cura para eso? Porque necesitamos una cura, porque nos están hablando los creyentes, porque amamos el dinero, cuando hemos visto en el dinero nuestra seguridad. ¿Cómo entonces podemos devolverle el lugar a Dios que corresponde y darle el lugar al dinero que le corresponde? Bueno, amar lo que Dios nos manda amar. Dios no nos manda amar el dinero. Nos manda a trabajar, a ser diligentes, buenos administradores. ¿Quién nos manda amar Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando buscamos amarlo con todo nuestro ser, y como consecuencia también amamos a nuestro prójimo, no habrá lugar en nuestro corazón para el amor al dinero. Nos saturamos del amor de Dios. Ponemos nuestra confianza en Dios. No nos desviamos ni a izquierda ni a derecha, y lo evidenciamos en no defraudando a nuestro prójimo, involucrándolo en negocios deshonestos. Esos líderes que involucran a sus ovejas en este tipo de negocios son personas que no aman a sus ovejas. Y otra manera de poder evitar el amor al dinero, el versículo 8 en 1 Timoteo capítulo 6 donde estamos, hemos visto el 10, el 9 y el versículo 8. Miren esto: así que teniendo sustento y abrigo, y con esto terminamos, estemos contentos con estos. ¿Saben cómo deja usted amar el dinero? Siendo agradecido por lo que tiene. Todos amamos el arroz de fideo con queso. Únicamente no lo amamos cuando lo único que tiene en su casa es arroz de fideo con queso y no hay más nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos experimentamos gratitud en la abundancia, pero no somos agradecidos en los pequeños detalles del día a día en lo que tenemos. Y debemos ser agradecidos porque independientemente de los montos, Él siempre nos da lo suficiente y nos da generosamente, beneplácitamente, porque le nace y no porque te lo merezcas. Dice Filipenses 4:19, Él nos suplirá todo cuanto nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Somos agradecidos porque nada tenemos, nada nos pertenece, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Somos agradecidos porque ¿qué es lo que tenemos que no hayamos recibido antes? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Agradecidos por cuanto todo lo que tengamos le hemos recibido a Dios por gracia.
¿Usted entiende eso? Usted recuerda el ejemplo del vecino que yo le puse con el televisor. Seguramente usted puede hacer eso. Y lo ha hecho, ha prestado algún electrodoméstico. Y seguramente lo ha hecho con los vecinos que son favorables para con usted. Si usted ha hecho ese, y yo le pongo un ejemplo. Ahora, su vecino golpeó a su familiar, a su hijo, a su mamá. ¿Usted le favorecería entregándole un electrodoméstico suyo para que lo use? Cuando usted y yo hemos sido incrédulos, hemos blasfemado el nombre de Cristo, cuando hemos puesto en nuestro corazón las finanzas más que lo que Cristo ha hecho por nosotros, hemos escupido a la cara al Hijo de Dios. Y Dios le dio alimento esta mañana. Y no veo a ninguno desnudo aquí, gracias a Dios. Todo lo que usted posee ha sido siempre manifestado no por sus méritos, sino por la bondad de Él. Esa es la infinita gracia de nuestro Dios. Una gracia que se hizo evidente no solamente para traer provisión física, sino para reconciliarlo eternamente con usted por medio de dar a su propio Hijo en la cruz del Calvario. No solamente manifiesta su amor en lo que te ha dado, sino que manifestó su amor en dar a su propio Hijo para que nunca más tú y yo fuéramos sus enemigos, sino para que eternamente fuéramos su familia quien nos ama eternamente. Si tú te encuentras esta mañana sin Cristo, no evalúes tu vida espiritual porque veas el favor de Dios en tu vida, porque tienes techo, comida y ropa. Porque el incrédulo también lo tiene. Goza de la plenitud de Dios en la persona de Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe exclusivamente en el Señor Jesús. No hay otro camino que lleve al Padre, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo, solamente el Señor Jesucristo. Confía plenamente en Él y goza eternamente de las bondades que nuestro Padre, rico en gracia y misericordia, tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, bendito seas por tu bondad, tu misericordia en esta mañana, por hablarnos, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por estas enseñanzas, Señor, que apuntan a nuestro corazón. Y gracias por darnos la solución, que es amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y amando al prójimo también, Dios. Permítenos meditar en estas verdades en esta semana, evaluar cómo es el manejo de nuestras finanzas. Si somos conscientes que tú eres el dueño de todo, que tú eres soberano para dar y para quitar, que has dado el medio adecuado para dar tu provisión, que es el trabajo. Y si hemos hecho de las finanzas el fin de nuestras vidas, o si sinceramente vemos que es únicamente un medio para adorarte y alabarte. Gracias, Señor. Amén y amén.